Vamos a ver el tema de proteínas. En este tema ustedes ya resolvieron los ejercicios solicitados, pero pues para aclarar esa parte de la estructura química de las proteínas, vamos a dar un repaso de este tema. ¿Qué son las proteínas? Son biomoléculas formadas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pueden además contener azufre y en algunos tipos de proteínas vamos a encontrar fósforo, hierro, magnesio, cobre, entre otros elementos. Las proteínas son cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Contienen un grupo amino y un grupo carboxilo. Vamos a ver aquí un ejemplo. Aquí tenemos un aminoácido y acá tenemos otro aminoácido. Un aminoácido siempre va a tener un grupo amino, que es el NH2, y un grupo carboxilo, que es el COOH. Así que aquí en este caso se rompe el enlace con el OH del carboxilo y se rompe el enlace con el hidrógeno del grupo amino, de tal manera que sale una molécula de agua. Aquí la tenemos. Y al quedar los electrones libres, se va a unir el carbono al nitrógeno, quedando unido el carbonilo con este amino, y eso es lo que me forma el enlace peptídico. De esa manera se va uniendo uno y otro aminoácido hasta formar la proteína. Aquí lo tenemos. Sabemos que las proteínas son polímeros de unas pequeñas moléculas, ya sabemos que se llaman aminoácidos, y estos son monómeros. Así que vean nuevamente, aquí tengo el carboxilo, aquí está el OH, aquí está el grupo amino, sale esta molécula de agua, aquí la tenemos, y entonces el carbonilo se une al amino formándonos el enlace peptídico, y de esta manera se unen dos aminoácidos que le podríamos llamar dipéptidos. La unión de un bajo número de aminoácidos da lugar a un péptido. Si el número de aminoácidos que forman la molécula no es mayor de 10, le vamos a llamar oligopéptido. Si es superior a 10 los aminoácidos que se unen, ya va a ser un polipéptido. Pero si el número de aminoácidos que se unen es superior a 50, ya estamos hablando de una proteína. Las proteínas desempeñan un papel fundamental en los seres vivos. Son las biomoléculas más versátiles, más diversas, realizan una enorme cantidad de funciones diferentes. Entre ellas tenemos las funciones estructurales, las funciones enzimáticas y las funciones transportadoras. Las proteínas constituyen alrededor del 50% del peso seco de los tejidos. Todos los procesos biológicos dependen de las proteínas. Y cada gramo de proteína ingerido nos va a aportar 4 calorías. Si ustedes recuerdan, los carbohidratos también nos aportan 4 y los lípidos nos aportan 9 calorías por cada gramo ingerido. Vamos a tener 20 aminoácidos naturales, de los cuales 10 son esenciales. ¿Por qué se les llama esenciales? Porque no se sintetizan en el organismo y se obtienen de los alimentos, ya sea de origen vegetal o de origen animal. ¿Cuáles son esos aminoácidos esenciales? Pues tenemos que la lisina, histidina, leucina, isoleucina, valina, metionina, treonina, triptófano, fenilalanina y la arginina. Vamos a tener otros aminoácidos condicionalmente no esenciales como la cisteína, la tirosina y la prolina, y algunos que no son esenciales como el glutamato, la glutamina, la glicina, la serina, alanina, el aspartato y la asparagina. Y aquí podemos ver las fórmulas de los aminoácidos esenciales.
por favor quiero que ubiquen que todos los aminoácidos tienen un grupo carboxilo y un grupo amino. ¿En qué va a variar? En el número de carbonos o incluso de otros elementos que puedan estar unidos. Así que aquí está el carboxilo y aquí está el amino de la leucina, carboxilo y amino de la isoleucina, carboxilo amino de la fenilalanina, del triptófano, aquí tenemos el carboxilo y aquí está el amino. Aquí tenemos ya un compuesto unido que nos representa un aromático. Aquí tenemos la lisina, el carboxilo, el amino, carboxilo amino de la arginina. De la histidina, aquí está el carboxilo y aquí está el amino. De la metionina, aquí está el carboxilo, aquí está el amino, así como también de la treonina. Está el carboxilo y está el amino. Entonces, el número de carbonos hace la diferencia entre un aminoácido y el otro. Las proteínas. ¿Cómo se clasifican las proteínas? Bueno, la primera clasificación que vamos a ver va a ser de acuerdo a la función que tiene la proteína. Y vamos a tener la función enzimática. Dentro de las proteínas que podemos tomar como ejemplo, van a ser la lipasa, la amilasa y la tripsina. La lipasa es la que degrada los lípidos durante la digestión. La amilasa está en la saliva y degrada los carbohidratos o polisacáridos como el almidón. Y la tripsina va a degradar las proteínas durante la digestión. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo una proteína enzimática puede actuar en el sustrato de tal manera que se une al sustrato, vean ustedes, se ensambla químicamente de manera perfecta. Aquí trabajan enzima y sustrato para dar los productos, pero la enzima no sufre ninguna modificación. La enzima queda exactamente igual. Tenemos las proteínas de reserva, la ovoalbumina del huevo, la caseína de la leche y la ceína del maíz. Estas son proteínas de reserva. Vamos a tener las proteínas de transporte. Aquí tenemos la membrana celular, cómo se da el transporte activo después de que las moléculas son transportadas a través de la bicapa fosfolipídica, pero que también contiene proteínas, y vamos a tener una difusión simple para después tener un transporte activo. Aquí lo pueden ustedes estar observando. Ok, dentro de los ejemplos de proteínas de transporte tenemos la hemoglobina. Aquí tienen ustedes la hemoglobina con su grupo hemo y con un átomo de átomos de fierro, ¿verdad? Por eso es tan importante el fierro para que las personas no estén anémicas. Entonces, la hemoglobina es una proteína y la hemoglobina se encarga de transportar el oxígeno hacia los alvéolos pulmonares y de ahí también va a ser transportado al corazón a través de toda la circulación sanguínea. Luego aquí tenemos la mioglobina, que viene siendo la proteína de transporte, ¿verdad?, del oxígeno en los músculos. Y tenemos aquí la hemocianina, que viene siendo, ¿sí?, la proteína transportadora, pero en los artrópodos, en algunos animales invertebrados. Las proteínas contráctiles, vean ustedes. Aquí vamos a tener la actina, ¿verdad? La actina, como a través de un golpe produce la contracción para que haya movimiento muscular. Ahí lo podemos estar viendo, ¿verdad? Hay una energía que hace que la actina pueda estar contrayendo el músculo. Asimismo también actúa la miosina. Tenemos algunas proteínas de protección, entre ellas tenemos a los anticuerpos. Vean ustedes, aquí todas estas, vamos a decir, formas pequeñas están atacando
a un agente extraño. Estos son los anticuerpos que llegan a atacar a un agente extraño cuando entra a nuestro organismo e intenta reproducirse. En ocasiones lo logra, pero pues sí vamos a tener aquí los anticuerpos que son proteínas de protección. Asimismo tenemos el fibrinógeno y la trombina. El fibrinógeno es una proteína que es la que consolida el coágulo o el trombo, ¿sí? Cuando tenemos una lesión. Este viene siendo cómo se desencadena el proceso de coagulación. Así que tanto el fibrinógeno como la trombina son proteínas que participan en los procesos de coagulación. ¿Y por qué son de protección? Pues porque si no se formara ese tapón homeostático, continuaría el sangrado. Tenemos también algunas toxinas. Las toxinas como la toxina botulínica, que bueno, es lo que ustedes conocen como Botox, ¿verdad? Aquí la tenemos, la toxina botulínica. Vean ustedes, es una proteína bastante compleja. Tenemos la toxina diftérica, aquí la tenemos también. Y tenemos el veneno de la serpiente. También son proteínas las toxinas. Las hormonas. Tenemos hormonas como la insulina, que sabemos que participa en desdoblar los azúcares en nuestro organismo. Y tenemos la hormona de crecimiento. Vean, más adelante vamos a ver las estructuras proteicas, pero bueno, aquí está muy claro. Una estructura proteica en forma de globular, vamos a decir. Y aquí tenemos una forma muy diferente en el caso de la insulina humana. Y esta es la hormona de crecimiento. Las proteínas estructurales. Vamos a tener el colágeno, vean ustedes. Aquí tenemos una secuencia de aminoácidos que forman lo que viene siendo una fibra de colágeno. Aquí tenemos, ¿verdad?, varias series de aminoácidos con sus secuencias que todas participan en formar la fibra de colágeno. Luego tenemos la queratina. Aquí tenemos una fórmula de la queratina con puentes disulfuro. Y tenemos la elastina. Aquí tenemos la elastina, ¿verdad? Entonces, tanto el colágeno, la queratina como la elastina tienen una función estructural, le dan forma a un músculo, por ejemplo, ¿sí? Las proteínas también se clasifican de acuerdo a su forma. Y de acuerdo a la forma, las proteínas pueden ser globulares, como ya vimos algunas, o pueden ser fibrosas, en donde tenemos un tipo fibra que está formado por cadenas de aminoácidos. Dentro de las globulares, como ejemplos, tenemos las enzimas y los anticuerpos. Y dentro de las fibrosas tenemos como ejemplos el colágeno, la elastina, la seda y la queratina. La otra clasificación de las proteínas es de acuerdo a la estructura en el espacio que tiene la molécula de proteína. Y vamos a tener las estructuras primarias. Es una secuencia de aminoácidos. Vean, prácticamente es una proteína lineal, una secuencia de aminoácidos que viene siendo la base para todas las demás. Una estructura secundaria es cuando los aminoácidos en esa secuencia van a interactuar a través de enlaces puentes de hidrógeno. De aquí esta cadena a esta cadena vamos a tener enlaces puentes de hidrógeno que hacen que se haga estos dobleces para que nos pueda formar esta hélice o esta hoja plegada, ¿sí? Entonces aquí tenemos atracciones de puentes de hidrógeno que son los que hacen que se doble de esta manera la cadena de aminoácidos. Entre ellos tenemos un ejemplo, la queratina. Una estructura terciaria ocurre cuando ciertas atracciones están presentes
en el alfa hélice y en las hojas plegadas. Aquí tenemos participación de más enlaces, de tal manera que es como si esta cadena de aminoácidos empezara a enrollarse. Y esa es la estructura terciaria. Y la estructura cuaternaria es cuando una proteína que consiste de más de una cadena de aminoácidos. O sea, vamos a tener, por ejemplo, aquí tengo una cadena que está enrollada, aquí tengo otra, puedo tener otra tercera, puedo tener una cuarta, y esto me va a dar una estructura cuaternaria. Entonces, dentro de las estructuras terciarias tenemos las enzimas como ejemplo, y las insulinas las tenemos como ejemplo en la cuaternaria. Y con esto terminamos una explicación, espero un poco más entendible, de lo que son las proteínas, cómo se van uniendo a través de cadenas de aminoácidos, cómo por su función, por su forma o por su estructura, las proteínas se pueden clasificar de diferente manera.